Estas son las preguntas, solo orientado al concepto que ustedes ya están manejando, ¿no? Deficiencia de vitamina B12, cianocobalamina o cobalamina, ¿no? No te olvides, nosotros B6, piridoxina, en lo que es tratamiento para tuberculosis como complemento, suplemento. 19, alternativa de vitamina B12. 20. Drogas de elección en el tratamiento de infección por Desfilibotrium pacificum. En general, cuando habíamos pensado en teniasis, immunolepiasis diminuta, nana, Desfilibotrium, tenías que pensar en dos fármacos, niclosamida y praziquantel. Niclosamida y praziquantel. Clave E, niclosamida y praziquantel. 21. Marque lo correcto en relación a infección por Immunolepis nana. Causada por A. Causada por el estadio larvario de Taenia solium. ¿Correcto o incorrecto? ¿No? Acá estamos hablando de cisticercosis, ¿no? Rara vez causa autoinfestación, al contrario, ¿no? Es frecuente la autoinfestación. Tratamiento de elección para momicina. No, habíamos mencionado paramomicina, lo empleábamos para mebiasis a nivel intraluminal. Tratamiento de elección de Immunolepis nana, mencionábamos niclosamida y praziquantel. D. Es la infestación por céstodos más común en humanos. Ese es el concepto. Teniasis más frecuente en humanos o infección por céstodos más frecuente en humanos es Immunolepis nana. Rara en niños, al contrario, es muy frecuente en niños y recuerda que está asociado a desnutrición en este grupo etario. 22. No es una medida adecuada en el tratamiento de infección por Desfilibotrium pacificum. La autora dice que lo inadecuado es administración de prednisona. ¿Están de acuerdo? Claro, partiendo del concepto de que yo utilizo en patología infecciosa hay indicaciones claras de uso de corticoides y está demostrada de que disminuye mortalidad. Una de ellas es, volviendo al tema de VIH, es corticoterapia en neumonía por Pneumocystis jirovecii. Ahí no hay discusión. Inclusive la corticoterapia es antes o previa al tratamiento con cotrimoxazol. Está demostrada que en casos severos de neumonía por Pneumocystis jirovecii, que es la neumonía más frecuente en infección oportunista en inmunocomprometidos severos, con CD4 menos de 200, el uso de corticoterapia está asociada a disminución de mortalidad. Otra indicación de corticoterapia es meningitis bacteriana, principalmente en niños. Ahí la descripción de la Corte vietnamita que estableció que el emplear corticoterapia en meningitis bacteriana nadie te va a discutir, obviamente asociado a tu terapéutica antimicrobiana. La otra posibilidad es lo que habíamos visto en neurocisticercosis, también puedes emplear corticoterapia. Pero en teniasis la indicación quizás no es tan adecuada, ¿no? Administración de ácido fólico, habíamos mencionado que no solamente es deficiencia de vitamina B12, sino también de ácido fólico y otros componentes del complejo B, es adecuado. Administración de vitamina B12, también fármacos que se puede emplear, niclosamida o praziquantel, ¿no? Entonces, la medida que no es adecuada es el emplear corticoterapia, en este caso prednisona. Respuesta E. 23. Tenia que mayormente produce destrucción de las vellosidades intestinales, ocasionando enteritis extensas. Había dos cosas importantes que tenías que memorizar en immunolepiasis por nana, que era lo más frecuente, y el otro componente a nivel de destrucción de vellosidades intestinales y generaba enteritis. Entonces te están preguntando sobre lo segundo, ¿no? Tenia que mayormente produce destrucción de vellosidades intestinales. Respuesta, immunolepis nana. 24. Marque lo correcto en relación al tratamiento de neurocisticercosis. La B. A ver, veamos. A. El uso de corticoides está contraindicado. Hemos dicho que es una de las indicaciones, ya ha sido descrita, que disminuye la respuesta inflamatoria. Al contrario. B. En las formas ventriculares, la penetración de los antiparasitarios es escasa. Eso es correcto.
Inclusive, algunos condicionan como una indicación quirúrgica inmediata que la afectación ventricular por neurodicercosis. Es difícil la biodisponibilidad o la penetración de los fármacos que tú conoces, que es albendazol y o praziquantel. Eso es correcto. ¿El uso de corticoides solo se reserva para las formas graves? No, está independientemente de la condición clínica, está en función de la respuesta inflamatoria, ¿no? Sí se usa corticoterapia. ¿El uso de corticoides solo se realiza si se descarta inmunosupresión? No, eso es incorrecto. Recuerda que el curso de tu corticoide va a ser un curso de un periodo corto, al igual que lo que empleas como fármaco en tu antiparasitario, que van a ser 2 semanas en promedio. O sea, no hay que tener mucho temor por la posibilidad de inmunosupresión. Obviamente que vas a tener que desescalar, ¿no? Recuerda que siempre que tú haces corticoterapia, empleas tus escalas para desescalar. ¿El fármaco antiparasitario de elección es niclosamida? Eso es falso, ¿no? Habíamos visto que albendazol es el fármaco de elección. Respuesta B. En las formas ventriculares, la penetración de los antiparasitarios es escasa. 25. Marque lo incorrecto en relación a infección por Hymenopteris diminuta o la Hymenopteris por roedores, por las ratas, ¿no? ¿Los humanos son hospederos accidentales? Sí, eso es correcto. ¿Es un parásito de las ratas domésticas? Correcto. Mayormente cursa asintomática, al igual que lo que pasa para Hymenopteris nana. Fármaco de elección, niclosamida y praziquantel, también. Respuesta, que ninguna de las anteriores es incorrecta, ¿no? 26. Infectación por cesto 2 más común en humanos. De nuevo, ¿no? Pero es para que lo fijes, para que no te olvides. Hymenopteris en nana, ¿no? Nana. 27. Marque lo incorrecto en relación a infección por Hymenopteris diminuta. Veamos, para avanzar. A. ¿Es un parásito de las ratas domésticas? Sí. B. Ocasionalmente puede parasitar al hombre. Eso es correcto. Afecta principalmente a niños pequeños. También es correcto. Los huevos son más grandes que los de Hymenopteris nana. Eso es correcto, ¿no? Tratamiento de elección albendazol. Ese es incorrecto, ¿no? Tenemos 2 drogas, niclosamida y praziquantel. Respuesta E. Entonces hemos visto brevemente difilobotriasis, Hymenopteris nana, diminuta, y brevemente vamos a describir algo que quizás no es frecuente en seres humanos, pero sí se ha descrito algunos casos clínicos orientados a la tenia de los canes o tenia del perro, dipilidiasis, causada por Dipilidium caninum, y esto es importante, ¿no? Es el parásito más común de los perros y gatos domésticos. Es el parásito más común. Si es orientado hacia esa particularidad, entonces infectan en forma accidental al hombre. Y obviamente, y nuevamente, el grupo más involucrado, especialmente a los niños. Entonces, así como vistes, los cestos más frecuentes en humanos, que era el tema con nana, igual en canes y en gatos domésticos es Dipilidium caninum. Medidas, las mencionadas, se adhiere a la pared del intestino, los proglótidos son móviles y se eliminan en las heces. El hospedero intermediario es pulga, que sabemos son habituales en las especies descritas, canes o gatos. Ciclo, cuadro clínico, como lo anterior, mayor parte de las infecciones son asintomáticas. Cuando hay un componente clínico, hablando no de los perros o gatos, obviamente, ¿no? Habíamos dicho que la infestación en humanos se puede dar, van a cursar con lo siguiente: dolor abdominal, diarrea, prurito anal, y eso fue el motivo de la pregunta. Causas de infecciones parasitarias que condicionan prurito anal. Clásicamente, Enterobius vermicularis, o Oxoriasis o Oxurus. Eso es lo que todos sabemos. También en tu diagnóstico diferencial, Dipilidium caninum, no te olvides, causa de prurito anal. Y también en la población que tú ves en Enterobius, que es niños. Irritabilidad urticaria y eosinofilia. Raras las infestaciones masivas. Diagnóstico y identificación de proglótidos graves. Y acá el tratamiento ya vamos a dejar de considerar lo que era praziquantel. Y la droga de elección
para tratamiento de Dipylidium caninum es niclosamida. Niclosamida, ya no como lo anterior, praziquantel. Este es el gráfico del cuadro para que puedas tú revisar los fármacos que empleamos en el tratamiento de cestos. Pregunta 28. Marque lo incorrecto en relación a dipilidiasis. ¿Es el parásito más común de los perros y gatos domésticos? Correcto, correcto. ¿Infectan en forma accidental al hombre? Eso es correcto. ¿Mayoría de las infecciones son asintomáticas? Felizmente. ¿Tratamiento de elección praziquantel? No. Tratamiento de elección es niclosamida. Niclosamida. Alternativa incorrecta, D. D. 28, D. No es el tratamiento de elección praziquantel para dipilidiasis caninum. Entonces, por último, vamos a hablar sobre lo que es hidatidosis. En el contexto de lo que estamos hablando, mencionando, infección o infestación por Echinococcus granulosus. Cuando hablamos de la forma adulta, a nivel intestinal, hablamos de infección por Echinococcus granulosus. Pero cuando hablamos por la infestación de su estadio larvario, es la presencia del famoso quiste hidatídico y que ocasiona la enfermedad llamada hidatidosis. Así como lo que vimos inicialmente en zoonosis, hay conceptos que es mencionados en relación a hidatidosis. Ciclozoonosis. Ciclozoonosis, mira, son zoonosis en las que el agente infeccioso debe pasar por más de una especie de vertebrado, pero por ningún huésped invertebrado. Invertebrado, que es otra de las formas en que te pueden mencionar cuando te hablen de enfermedades metaxénicas, que es el tema, la descripción que se da en epidemiología o en salud pública, ¿no? Enfermedades metaxénicas que utilizan un agente vectorial que generalmente es un invertebrado. Ejemplo, malaria, leishmania, ¿no? Dengue. Eso para diferenciarlo del contexto de zoonosis. En hidatidosis es una ciclozoonosis que hay la presencia de la larva del género Echinococcus, que es la forma adulta, en herbívoros y en nosotros. Echinococosis también es una ciclozoonosis, presencia de las formas adultas del género Echinococcus en carnívoros, ¿no? Como descrito para el hombre, ¿no? Entonces, nuestra distribución mundial y nuestro país siempre, ¿no? Es una zoonosis que en nuestras zonas, en algunas zonas, es considerado de carácter endémico. Taxonomía. Phylum Platelmitos, clase Cesto 2, géneros Echinococcus. Si bien es cierto, lo que vamos a mencionar va a ser referido principalmente a Echinococcus granulosus, no es el único. No queremos que te memorices quizás todos los nombres, pero los dos primeros son los más importantes. En nuestro medio, de lejos, granulosus, que es la forma más frecuente que genera quiste hidatídico. Pero también hay descripciones de Echinococcus por multilocularis. Multilocularis. Pero acá cambia la situación epidemiológica. Cuando te hablen de multilocularis, te van a hablar generalmente de países del hemisferio norte. Por ejemplo, en Rusia, países del Asia, China, países de norte de Europa. Y en nuestro país tenemos mucha afluencia o influencia por el tema del boom turístico o el boom económico de personas de esas zonas. Entonces, vas a pensar, cuando te describan el componente clínico, también va a ser dado a nivel hepático y o pulmonar. Puede haber lo mismo que ocurre para Echinococcus granulosus, que es lo más frecuente en nuestro medio. La diferencia va a ser, uno, la epidemiología. Y otro, recuerda cuando tú, para avanzar un poco, cuando haces tu examen ecográfico, lo que te describen como posibilidad diagnóstica de quiste hidatídico es presencia de un quiste que puede tener uno y o múltiples vesículas, pero es un solo quiste, y o unilocular, un solo quiste a nivel hepático o pulmonar. En multilocularis van a ser varios quistes, varios quistes, varios quistes. Esa es una diferencia importante, ¿ya? A nivel histológico también hay otros temas más exquisitos, ¿no? No van a tener membrana externa, no van a tener adventicia, no van a tener exccolex, ¿ya? Pero en tema general, como su nombre lo indica, granulosus y versus multiloculares, presencia, digamos, a nivel del parénquima hepático
de varios quistes, y la epidemiología orientada a países asiáticos o a países del hemisferio norte o nórdicos. Entonces, veamos. Mira, lo mencionado, multiloculares, huésped definitivo, también cambia, frecuente, zorro, coyote, gato. A diferencia de lo que sabemos que para quistes dado por unilocularis o granulosus es la presencia de perros, ¿no? Frecuente, zorro, coyote, gato. Intermediario, hombre, roedores. Los países mencionados en relación a la posibilidad epidemiológica, y genera una enfermedad que es rara, pero toma el nombre de hidatidosis alveolar o multilocular. Presencia de varios quistes. De esa forma te lo pueden describir. Presencia de varios quistes. Tú vas a orientarte ya no a la posibilidad de equinococosis granulosus, que es lo más frecuente en nuestro medio, sino a la posibilidad de equinococosis por multilocularis. Pero veamos lo más frecuente. Equinococcus granulosus en nuestro medio, en Sudamérica, que genera una enfermedad dada por la presencia de quiste hidatídico. Miren, el quiste mide hasta 20 centímetros, puede llegar a medir hasta 20 centímetros de diámetro, y característicamente 3 membranas, la interna, la externa y la adventicia. Dentro de esta la presencia de la arena hidatídica, y el crecimiento es lento, ¿no? Sí, clásicamente nos dicen que en promedio 1 centímetro a 1.5 por año. Esto sí quiero que memorices. Vísceras afectadas. De lejos, la más frecuente en adultos. En adultos es a nivel hepático. 75% en todas las series. A nivel adulto. Si te quieren ser más específicos, lóbulo derecho. En segundo, pulmón. Segunda importancia de presentación, víscera afectada, 30% pulmón, 15% otras vísceras y 20% más de un lugar. Revisando nuevamente, equinococos granulosos en nuestro medio, Sudamérica, presencia de quiste hidatídico unilocular, tiene 3 membranas, interna, externa y adventicia. La ubicación más frecuente a nivel hepático, lóbulo derecho. Mira, descripción de la forma adulta. Existen en promedio unas 1000 tenias en el intestino del perro parasitado. ¿Pero cuánto puede eliminar? Mira, hablamos ya del tema, se desprende una proglótida en promedio cada 2 semanas por tenia, liberando miles de huevos a la luz intestinal. Como lo anterior también visto, las descripciones de las partes cabeza o escoles que permiten la fijación a nivel intestinal, cuello y cuerpo, con la presencia de proglótidas de diferente estadio, ¿no? Inmaduro, o grávido, y ya hemos visto la posibilidad de eliminación de miles de huevos. Huevos pedes definitivos. En el caso de la forma de quiste hidatídico, el huésped definitivo es el más importante de considerar a nivel doméstico. A nivel silvestre, lobos, zorros, chacales, hienas, menos frecuente. En nuestro medio te van a preguntar de esa forma, ¿no? El huésped definitivo más importante, doméstico, es el perro. Y nosotros nos comportamos como huéspedes accidentales o intermediarios. Pero el más frecuente es, obviamente, las ovejas, ¿no? La forma infectante, el huevo. Ciclo. Y esto, localizaciones. Hígado, bueno, habíamos dicho 75%, pero en esta serie hasta el 78%. Seguido por pulmón, y en niños predomina diferente, la ubicación pulmonar. En niños predomina la ubicación pulmonar. Raras, hueso, a nivel renal, vaso, cerebro. Pero los quistes hidatídicos pueden encontrarse en lugares más inverosímiles, ¿no? Hemos visto inclusive enfermedad hidatídica a nivel del tejido celular subcutáneo, ¿no? Pero es menos frecuente. De lejos, en presentaciones en adultos, piensa en hígado y a nivel del lóbulo derecho. Si te quieren complicar, te van a preguntar en niños, ahí el componente cambia. Es a nivel pulmonar. Entonces, la descripción de la constitución de un quiste hidatídico, un continente y un contenido. Ahí hemos visto la presencia de 3 membranas, ¿no?
capa externa, la capa media, la capa interna y obviamente también un contenido, líquido hidratídico y elementos figurados. A este nivel es donde actúan los fármacos escolicidas. Entonces habíamos visto el esquema para orientar lo que es el contenido y el continente dado por la presencia de 3 membranas. Arenilla. Conjunto, esto está dentro de lo que se refiere al contenido, conjunto de corpúsculos que se ven a simple vista, que tienden a depositarse en la parte más declive del líquido hidratídico. ¿Cuál es su constitución? Cápsulas prolígeras, escólices, descamación de las paredes de la membrana germinativa, ganchos. Mira, ¿qué se ha determinado? 1 mililitro de arenilla hidratídica puede contener más de 400.000 escólices. Cuando habíamos mencionado, una de las diferencias de lo que es el quiste por granulosus versus el quiste multilocularis es que granulosus contiene escólices, a diferencia de multilocularis que están ausentes. Clínica, generalmente asintomática, pero obviamente va a depender del tamaño, de los órganos afectados, del número de quistes, la ubicación y de las complicaciones que se pueden dar a nivel local y o sistémico. Y hablamos a nivel local por compresión, por rotura del quiste. Recuerda, semiológicamente, cuando hay emisión al exterior, la presencia de vómica, que el paciente va a referir como un contenido con presencia, a él le escribe semiológicamente sabor salado, ¿no? La presencia de vómica. A nivel sistémico, infecciosas, fiebre, toxemia, anorexia, pero de lejos importantes las afectaciones cutáneas, dadas por un compromiso de rash, shock anafiláctico y, que es menos frecuente, edema generalizado. A nivel pulmonar, generalmente por muchos años pueden permanecer asintomáticos, pero también en el diagnóstico diferencial pueden comportarse como un cuadro neoplásico o una tumoración. Clínica, tos, disnea, dolor torácico y expectoración, más raro o menos frecuente hemoptisis. Síndrome de condensación, y que puede comportarse como una neumonía o como una complicación infecciosa, que generalmente por quiste hidratídico no hay fiebre. Cuando hay presencia de fiebre, nosotros tenemos que orientarlo a la posibilidad de una sobreinfección generalmente bacteriana, ¿no? Entonces también otras formas de presentación pueden ser efusión pleural, no suelen ocultarse ruidos agregados. En niños habíamos dicho de que la ubicación más frecuente era a nivel pulmonar, y si te quieren preguntar a qué nivel, lóbulo inferior derecho, A nivel hepático, clínica, más importante, esto sí es importante que tú lo recuerdes. Habíamos dicho de que puede cursar generalmente asintomático. Si te preguntaran cuál es el componente clínico más frecuentemente descrito en hidatidosis hepática, o el hallazgo clínico más importante, es hepatomegalia. Seguido de dolor en hipocondrio derecho y menos frecuente ictericia, urticaria, fiebre, habíamos dicho por posibilidad de sobreinfección. Ubicación, la mencionada, a nivel hepático, que es la forma más frecuente de ubicación, lóbulo derecho, 65%, lóbulo derecho. Imágenes, el examen más importante en nuestro medio y a nivel mundial es la ecografía. La ecografía a nivel abdominal, el quiste hidratídico. Inclusive existen diversas clasificaciones en base a los hallazgos descritos a nivel ecográfico. ¿Puedes recurrir a una tomografía? Sí, pero no va a ser el examen de elección. Solo me va a permitir ampliar mi diagnóstico como posibilidad en casos dudosos o complicados, ¿no? Eso ya quizás es utilizado para lo que es términos semiológicos escritos clásicamente en los cuadros de radiología por quiste hidratídico pulmonar, ¿no? Los famosos signos de la semiluna, los signos del camalote, que reflejan la presencia de membranas flotantes. Ya casi no es utilizado. En lo que es hidatidosis pulmonar sí es importante, a diferencia de lo que vemos en hidatidosis hepática, el hallazgo que nos emplea la tomografía torácica.
Eso ha reemplazado largamente a lo que es la radiología convencional, ¿no? Generalmente la radiología convencional lo empleamos para quistes que no estén complicados. Les mencionaba que existe una clasificación. La que suelen preguntar es el tema en relación a la descripción dada ya hace algunos 3 décadas por Garvey. A nivel ecográfico, 5 patrones en base a la descripción ecográfica. Tipo 1, la presencia univesicular de un solo quiste. Hablamos de un solo quiste, no se confundan con lo de multiloculares. O sea, sigue siendo un solo quiste, pero que describen internamente solo una vesícula. Ese es tipo 1. Tipo 2, sigue siendo un solo quiste, pero internamente múltiples vesículas. Tipo 3, membranas flotantes. Tipo 4, patrón sólido, diagnóstico diferencial, tumoración hepática. Y tipo 5, calcificaciones, que es lo que frecuentemente preguntan, ¿no? Te van a describir ecográficamente presencia de calcificaciones como posibilidad de diagnóstico de quiste diatídico y te van a preguntar el tipo. Tipo 5, calcificaciones. Laboratorio general, hemograma y eosinofilia, y a nivel de lo que es serología empleamos 2 pruebas importantes. La famosa descripción del doble arco de difusión, arco quinto, que si bien es cierto, es uno de los pocos exámenes que tiene el tema de ser patognomónico, pero el tema con esta descripción del arco quinto es su baja sensibilidad. Mira, 54.6%. Su sensibilidad es baja. Entonces, y en quistes diatídicos pulmonares es mucho menor todavía, 48.3%. En base a eso, empleamos lo que es el ELISA. La sensibilidad es mucho mayor, al igual que la especificidad. Pero si te preguntaran, las 2 pruebas más importantes va a ser doble arco de difusión, arco quinto, que es patognomónico, el tema es su baja sensibilidad, y o al emplear ELISA en diagnóstico serológico. Estableciéndose que tienes el diagnóstico, tu tratamiento va a ser médico y dependiendo de la severidad, el tratamiento quirúrgico, principalmente para las formas pulmonares y de acuerdo al tamaño para las formas hepáticas. Para el seguimiento postoperatorio, mira, si utilizamos, una cosa es en el diagnóstico inicial, que la sensibilidad es baja para el arco quinto, doble difusión, esto es doble difusión de arco quinto, ¿verdad? Doble difusión de arco quinto. Pero en el seguimiento sí lo empleamos. Doble difusión de arco quinto, mira, en el primer año en el 81% y hasta en el 90% se va a negativizar. O sea, más que para emplear para el diagnóstico inicial, nos va a permitir hacer un seguimiento adecuado postoperatorio. Tratamiento quirúrgico que busca la eliminación total del parásito. Empleamos tratamiento médico, 2 objetivos, ¿no? Escolicidas, disminuir la actividad biológica del quiste diatídico, que empleamos cloruro de sodio principalmente al 30%. Y la quimioterapia, drogas a emplear, albendazol principalmente, dosis igual a las usadas para cisticercosis, 400 miligramos cada 12 horas por vía oral. Y acá el tema es en discusión. Mira, de 1 a 6 meses. En base a eso, OMS recomienda el tema quirúrgico, pero prequirúrgico y postquirúrgico, 2 semanas antes y mínimo 2 semanas después, tratamiento quimioterapia. Y la droga a emplear por OMS, albendazol. Prevención, principalmente cortar la cadena de transmisión, evitar la infección de canes. 29. La equinococosis alveolar humana es una enfermedad rara causada por, habíamos mencionado que queríamos que tú me recuerdes 2 equinococos de importancia. El más frecuente en nuestro medio, granulosus, que da el quiste hidatídico, lesiones quísticas, y multilocularis, que es la presencia de varios quistes. La forma de multilocularis te da una descripción que es rara, la famosa equinococosis alveolar humana. Entonces, se están preguntando sobre eso nada más. La equinococosis alveolar humana es una enfermedad rara causada por Echinococcus multilocularis. 30. Varón de 70 años, procedente de Rusia, de turismo en nuestro país, ingresa por emergencia, por cuadro clínico caracterizado por dolor intenso en hipocondrio derecho,
al examen ecográfico presencia de múltiples quistes a nivel hepático, asociado a hepatomegalia y esplenomegalia. El agente etiológico probablemente causante de dicho cuadro clínico es Echinococo granulosus. No, lo que me descarta de lleno es la presencia de múltiples quistes. ¿Estamos de acuerdo? Me orienta a una posibilidad de multiloculares. Acá en clave, el dato epidemiológico, ¿no? Habíamos mencionado en epidemiología en países nórdicos, Rusia era una zona importante, adultos mayores también importante. Acá mencionan esquistosoma haematobium, ¿ah? O esquistosomiasis, que es menos frecuente en nuestro medio, pero podría sorprenderlos, quizás algunos que van a postular para otro país. Cuando te hablen de esquistosomiasis, te van a hablar de especies, ¿no? Haematobium, Manzoni, Japonicum. Cuando te hablen de hematobium, va a haber componente a nivel de plexos vesicales, y el dato clínico va a ser hematuria. Hematuria. Te van a dar ese componente clínico. Hematuria, y generalmente la procedencia de países mediterráneos o de la costa norte, o del norte del África, Egipto, ¿no? Pero principalmente el dato clínico es hematuria. Y esto que antiguamente no lo mencionábamos porque era raro ver pacientes de esta naturaleza, ahora sí es algo usual o de repente más frecuente que hace algunos 10 años. Y es por el tema de las migraciones y el turismo, como había mencionado, por el boom que tenemos en nuestro país. Pero recuerda, esquistosoma, hematobium, componente hematuria, ¿no? Compromiso a nivel de plexo vesical. Entonces, alternativa correcta, Echinococcus multilocularis, por el dato grupo etario, por el dato epidemiológico y por la presencia de múltiples quistes. 31. Órgano que mayormente afecta